El autor de esta carta, por obvias razones, ¿quién es? El apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque él fue uno de los testigos oculares del ministerio de Cristo, de su muerte, de su resurrección. Por eso en el versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Pero hermanos, acá empezamos a ver algo importante. El Pedro, que en los evangelios lo vemos como un Pedro que es impetuoso, que es impulsivo, acá empezamos a ver en el apóstol un corazón más amoroso y sobre todo un corazón más pastoral. Un corazón más pastoral. No hay duda que acá, para estas alturas en que Pedro escribió esta epístola, él tenía muy en mente, en su corazón, lo que el Señor le había dicho. ¿Recuerdan? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le decía el Señor? Apacienta mis ovejas. Así una y otra vez, eso está en Juan 21, 15 al 19. El Señor le dice a Pedro, le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: tú sabes, Señor, que te amo. Pero la respuesta del Señor era: apacienta mis ovejas. Acá vemos a un Pedro apacentando las ovejas del Señor. Los destinatarios de esta epístola, a quienes les escribió principalmente o en primera instancia, sabemos que esto es palabra de Dios y nos habla a todos, pero toda carta, toda epístola tuvo unos primeros destinatarios a los cuales fue dirigida. Acá lo más importante es que eran creyentes, ¿sí? Creyentes, ahorita vamos a ver por qué. Eran creyentes que estaban, ¿qué? Expatriados, nos dice el versículo 1, a los expatriados de la dispersión, y nombra el apóstol algunas provincias puntuales: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas eran provincias que estaban bajo el imperio romano en ese entonces. Incluso hoy en día, en su mayoría de esas provincias están en lo que conocemos como Turquía, el actual Turquía, pero allí estaban estos hermanos que habían sido dispersos de su tierra, de su nación, y estaban viviendo allí a causa de la persecución. Y Pedro se quiere dirigir a ellos. ¿Cuál es el propósito de la carta de Pedro y del capítulo 1, hermanos? Pedro se está dirigiendo a creyentes que están pasando pruebas y sufrimientos. Y la intención que tiene Pedro, su objetivo, su deseo, es que estos creyentes puedan perseverar en medio de la prueba y en medio del sufrimiento. Y para eso el apóstol les presenta una serie de bendiciones que el Señor le ha placido dar a los creyentes, o que le place dar a todo aquel que cree en Cristo. Es decir, esas bendiciones que él va a enumerar, que dimos lectura, deben ser un aliciente y un motivo para que el creyente persevere en medio de la prueba. ¿Cuáles son estas bendiciones espirituales a las cuales hago referencia y que las vamos a ir nombrando poco a poco? Cuando hablo de bendiciones espirituales me refiero a gracias que Él da a su pueblo, a los creyentes, o que Él está dispuesto a dar al que viene a Él en fe y en arrepentimiento. La primera de esa bendición la encontramos en el versículo 2. ¿Qué dice el verso 2? ¿Cómo comienza? Elegidos. Elegidos. Esta es la primera gran bendición que Pedro menciona, hermanos y amigos, la elección. Realmente, esta es la primera bendición que aunque el creyente recibe y que está sobre él incluso antes de nacer. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque la elección de Dios ocurrió antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1, como vimos ahorita. Antes del comienzo de los siglos ocurrió esta elección del Señor. Hay un texto, vayamos allá un momento, por favor, Efesios 1:4. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Dice allí el apóstol Pablo, Efesios 1:4: según nos escogió en él antes de que de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De hecho, este capítulo 1 de Efesios, dimos lectura a Efesios 1:4, guarda una relación bastante estrecha con Primera de Pedro capítulo 1, y vamos a ver por qué. Pero volviendo a nuestro texto, Pedro se dirige a sus destinatarios, a creyentes, y les recuerda y les llama como elegidos, desde antes de la fundación del mundo. Fíjense que ahí dice ser elegidos según la presciencia de Dios. Les voy a decir lo que esto no significa. La presciencia de Dios no significa que Él haya visto en nosotros algo bueno y que a raíz de eso nos haya elegido. Eso no significa la presencia de Dios. Es decir, quiero comunicar con la Escritura que en esta elección de Dios no hubo nada que lo condicionó a Él a elegir. Absolutamente nada. La elección de Dios, tal como la vemos en la Escritura, es una elección que es completamente libre de Dios, que es completamente soberana y que es, por supuesto, de pura gracia, porque nadie merece ser elegido de Dios para salvación, nadie lo merece, es de pura gracia. Pero recordemos, esta elección es siempre según su voluntad, aquel que hace todas las cosas según el puro efecto de su voluntad. Surge otra pregunta: ¿para qué fueron elegidos los creyentes? ¿Con qué propósito? En Efesios dimos lectura ahorita que para ser santos y sin mancha delante de Él. Acá Pedro lo dice con otras palabras: fuimos escogidos, o creyentes escogidos, para obedecer el Evangelio, para responder al Evangelio, pero también nos dice elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo, para ser rociados, hermanos y amigos, lavados con la sangre del Hijo amado del Padre, nuestro Señor Jesucristo, para que con su sangre nuestras ropas fueran salpicadas y así darnos justicia, así poder ser blancos como la nieve. En Apocalipsis hay un texto que describe muy bien eso, cómo las vestiduras de su pueblo estaban llenas de la sangre del Cordero de Dios. Por favor, no desestimemos estas palabras. Los creyentes fueron elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, hermanos, esa fue la primera bendición que nos muestra acá Pedro. La segunda, verso 3, el nuevo nacimiento. Versículo 3, el nuevo nacimiento. Acá dice Pedro, el apóstol, según su grande misericordia, nos hizo ¿qué? Renacer. Nos hizo renacer. Tenemos acá otra bendición espiritual. Cuando inicia la adopción, esta palabra renacer es un sinónimo de lo que el Señor Jesús llamó nacer de nuevo. Acá Pedro lo llama renacer, volver a nacer. Es decir, cuando Dios cambia un corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne que puede responder al Señor, un corazón muerto, y le da vida. Cuando una persona es realmente transformada en su mente, en sus afectos, en su voluntad, la Escritura lo llama nacer de nuevo o renacer. Cuando la persona es objeto de esta gracia, hermanos, es como si literalmente no, como si volviera a nacer. Es una nueva persona, una nueva naturaleza está en él. Y esto sucede por su grande misericordia. Estoy refiriéndome al versículo número 3. Nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecados, Él nos hace renacer por su misericordia. Tercera bendición que el apóstol Pedro menciona acá, la esperanza. Versículo 3 también. Nos hizo renacer ¿para qué? Para una esperanza viva, una esperanza
viva. Con el mismo propósito por el cual Él nos eligió, ahora el creyente puede tener realmente una esperanza, y esta esperanza es viva. ¿Por qué? Hay una razón por la cual la esperanza de un creyente es viva. ¿En qué está basada la esperanza? En la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es por eso que la esperanza de un creyente es una esperanza real, verdadera y viva, porque está sustentada y basada en la resurrección del Señor, quien vive para siempre. Efesios 2:12, estemos ahí siempre en nuestras Biblias con Efesios, porque voy a leer algunos pasajes. Efesios 2:12, capítulo 2, versículo 12. Nos dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y fíjense en estas palabras: ¿sin qué? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. La Escritura dice que el que está lejos de Cristo no tiene esperanza, está sin esperanza y sin Dios. Pero ahora Pedro nos dice que por medio de Cristo, por su gracia, podemos tener una esperanza, y una esperanza viva, basada en los logros de la cruz de Cristo y en el Señor mismo. Otra bendición más que nos muestra el apóstol Pedro es la herencia de los creyentes. Versículo 4. Fíjese que Pedro está mencionando bendición tras bendición. Hermanos, ustedes están perseguidos, ustedes son elegidos, ustedes Dios los ha hecho renacer, ustedes tienen una esperanza viva. Ahora nos dice: hermanos, ustedes tienen una herencia. Hay aquí otra gran bendición espiritual relacionada con la esperanza, basada en la eternidad futura también. ¿Cuál es esta herencia, hermanos? La Escritura nos dice, por ejemplo, que los hijos de Dios son herederos de Él y coherederos con Cristo Jesús. Eso está en Romanos 8:17. Romanos 8:17 nos dice que el creyente, por cuanto es hijo, es heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Y Pedro nos describe cómo es esa herencia, cómo es, con qué características tiene. Es una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Eso marca un contraste grande con nuestras herencias, ¿verdad? Con las herencias terrenales y con las herencias temporales que pasan, que son pasajeras. Dice la Escritura que la herencia de un creyente permanece, es inmarcesible, es incorruptible. Y no solamente eso, dice: reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia, esa hermosa herencia, les aguarda en los cielos. Está reservada para vosotros. Está esperándolos, de otra forma de decirlo. Está aguardando por ustedes. Otra bendición más. Versículo 5. Lo que conocemos como la preservación y la glorificación. Preservación y glorificación. Otra hermosa bendición: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjense en esas palabras: el creyente es guardado por el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es Dios quien guarda y quien preserva a sus hijos para que puedan permanecer en sus caminos, para que puedan perseverar en Él, para que puedan crecer en la gracia. Es el Señor preservándolos, guardándolos, animándoles a perseverar. ¿Cómo lo enseñó nuestro Señor Jesucristo? Él dijo: ustedes, los creyentes, no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque nadie los puede arrebatar de mi mano ni de la mano
de mi Padre. Eso está en Juan 10, 28. Juan 10, 28. No olvidemos esa gran verdad, hermanos. Un creyente constantemente está siendo preservado por el Señor, guardándolo. No que no peque, no que no caiga en pecado, sino que el Señor lo restaurará y lo levantará y seguirá andando en pos de su Señor. También la glorificación en el versículo 5 nos dice: la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, para alcanzar la salvación, dice Pedro. Aquí Pedro no se está refiriendo a la salvación que de hecho ellos ya tienen, porque él ya los está llamando que han renacido, que han nacido de nuevo. Entonces, ¿a cuál salvación se está refiriendo Pedro acá? A la glorificación de sus cuerpos, es decir, cuando llegue la plenitud de todas las cosas. ¿Cómo lo mencionó Pablo? En Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. En ese sentido, el Señor ha salvado al creyente, y en el sentido de lo porvenir, Él salvará al creyente. Es decir, Pedro está queriéndole comunicar a sus hermanos que mediten en las cosas venideras, en las bendiciones que les aguardan, Ahora, en los siguientes versículos, vamos a tener lo que vemos como los sufrimientos de los creyentes. Es como si Pedro hiciera una pausa en la lista de bendiciones que él está enumerando y que le está dando a los creyentes. Verso 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero es más, hermanos, también podemos ver a los mismos sufrimientos como una bendición también. Y vamos a ver por qué Pedro habla de esta manera. Pedro desea que los creyentes a los cuales él se dirige, ellos mantengan su mirada en Cristo, mantengan su mirada en Él y en la cruz del Señor. Aunque por un momento, por un leve tiempo, tengáis que pasar diversas pruebas y distintos sufrimientos. Aquí la persecución aún no estaba de manera oficial, aún no era algo global bajo los diferentes emperadores, pero a estas alturas ya los creyentes empezaban a experimentar oposición. De hecho, recordemos que Pedro se dirige a hermanos que están expatriados, ya, que están desterrados de sus naciones. De modo que acá, hermanos, ya la persecución empezaba a verse más visiblemente, aunque aún faltaría mucho por llegar y esa aflicción se incrementaría en gran manera. Pero Pedro les anima, hermanos, estos sufrimientos son solo por un poco de tiempo y son necesarios. ¿Saben por qué son necesarios? Y en el verso 7 él empieza a comparar la fe del creyente como el oro. Verso 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Es necesario que la fe de un hijo de Dios o de una hija de Dios, de un creyente, sea probada. Sabemos que la fe es un don de Dios, un don de inestimable valor, hermanos y amigos. Vale más que todo el oro junto. Fíjense que él dice: vuestra fe, hermanos, dice Pedro, es mucho más preciosa que el oro, puesto que es un don de Dios. Puede haber un hombre pobre materialmente, pero si tiene la fe salvadora, ese hombre es rico para con Dios. Al contrario también sucede. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y
perder su alma. Tener cualquier cantidad de bienes, pero ser pobre para con Dios. Y así como el oro y otros metales son purificados con el oro, eso pasa, dice, aunque perecedero el oro, se prueba con fuego. Nosotros sabemos que los metales, la plata y el oro, y quizás algunos otros materiales, son pasados por fuego, literalmente por fuego, para ser purificados, para sacar toda la belleza y la pureza de aquel metal precioso, es pasado por el fuego. De la misma manera el apóstol dice, bien hermanos, vuestra fe será pasada por el fuego también. Ya estaban siendo pasadas por el horno de la aflicción. Acá tenemos una enseñanza. El creyente no debe tener temor de los sufrimientos que le sobrevendrán. Incluso el Pedro más adelante dice, no se sorprendan cuando los sufrimientos les sobrevengan a ustedes. ¿Por qué digo esto, hermanos? Realmente hay cosas que solamente el sufrimiento y la aflicción puede lograr en un creyente. Hay cosas que solamente el sufrimiento va a lograr en un corazón de un hijo de Dios. Por eso es que se hace necesario, por eso es que la Escritura dice, vuestra fe será pasada por el fuego. Una cosa, hermanos, es conocer las Escrituras académicamente e intelectualmente. Y otra cosa es vivir la fe de la Escritura en medio de la aflicción, en medio del dolor. Es allí donde Dios obra de una manera especial en su pueblo. Todos los creyentes han dado testimonio que en sus horas más oscuras es donde Dios ha obrado más en sus almas. Por eso Pedro quiere animar a estos hermanos suyos. Verso 8. ¿Qué tenemos allí? Que estos creyentes y el creyente tiene amor, tiene gozo y tiene fe como señales de un creyente. Y particularmente dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto. Pedro les anima, hermanos, me alegra porque ustedes aman al Señor sin haberle visto. Pedro, junto con los demás apóstoles, habían visto al Señor. Fueron testigos oculares de todo su ministerio, de su muerte, de su resurrección, hasta de su ascensión lo vieron. Pero Pedro dice, ustedes lo aman a Él sin haberle visto. Y esto es algo hermoso y bienaventurado. El Señor también lo dijo. Muchos en el pasado desearon ver lo que los apóstoles vieron, pero es bienaventurado aquel que cree sin haberle visto, que ama sin haberlo visto, que le sirve sin haberlo visto. Vayamos al versículos 10 al 12. Versículos 10 al 12 de Primera de Pedro. Allí el apóstol sigue mencionando alguna serie de bendiciones. No las olvidemos, hermanos, y espero que las recordemos. La elección, el nuevo nacimiento, una esperanza viva, una herencia incorruptible, ser preservados. Y ahora el apóstol menciona a los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Él dice, todos los profetas del Antiguo Testamento, todos sin excepción alguna, anunciaron de la gracia, anunciaron de este misterio que hoy está siendo revelado por medio del Evangelio. Estos profetas indagaron, estos profetas inquirieron, sin embargo ellos estaban administrando lo que ahora le ha sido revelado más plenamente al creyente. Ellos, los profetas de la antigüedad, miraron a Cristo desde lejos, de una manera como borrosa, sin embargo lo vieron. Nos dice por ejemplo el 11,
anunciaron de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hay un ejemplo, no vamos a leerlo por tiempo, pero hermanos, por ejemplo, Isaías 53. Isaías 53 es un perfecto ejemplo de lo que Pedro está diciendo acá. Los profetas anunciaron de antemano y de manera detallada los sufrimientos de Cristo. En Isaías 53 tenemos claramente descrito los sufrimientos del Señor. Varón de dolores, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, sus heridas, etc. Pero también dice el texto, y las glorias que vendrían tras ellos. Las glorias o los logros que esos sufrimientos alcanzarían. Isaías 53 también lo tenemos. Él miraría el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Y así con cada uno de los profetas. Ellos anunciaron con exactitud de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aún así lo vieron borrosamente, hermanos. Ellos administraban, dice el verso 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban estas cosas. Hermanos, amigos, es una bendición estar de este lado de la historia. Es una bendición que hoy el canon de la Escritura esté sellado hasta el Apocalipsis y tengamos toda la revelación progresiva desde Génesis hasta el Apocalipsis. Es un privilegio, hermanos, que hoy tengamos la palabra de Dios completa y suficiente. ¿Y saben qué, hermanos? El Pedro dice algo que es aún más glorioso y hasta misterioso, diría yo. ¿Saben a qué me refiero? Miren las últimas palabras del versículo 2. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro nos está revelando aquí algo sorprendente. Aún los ángeles, que por supuesto son más poderosos que nosotros, me refiero a nuestra humanidad, aún cuando ellos están ante la presencia del Señor continuamente, aún ellos aprenden de este misterio del Evangelio que le fue revelado a los seres humanos y a la iglesia y a los creyentes, y se asombran. Los ángeles se asombran de lo que Dios ha hecho con los creyentes. Como dijo un pastor, el plan de Dios ahora les es dado a conocer a ellos, a los ángeles, a través de la iglesia. A través de la iglesia. Cosas que aún anhelan mirar los ángeles. Aún ellos se asombran. Ven el plan de Dios revelado. Ven la gracia de Dios que le ha sido dada al hombre y a los creyentes, y se alegran por ello y alaban al Señor por ello. Pasamos a la segunda parte de nuestra enseñanza en los minutos que nos quedan. Dice, por lo tanto, recuerden que el título que les mencionaba de la enseñanza dice, una vida consecuente a las bendiciones recibidas. Ya vimos las bendiciones recibidas o las bendiciones que Dios da a quien cree en Él. Ahora, debemos vivir consecuentemente a eso. Por eso el versículo 13 dice esas pequeñas palabras, por tanto. Por tanto, es decir, Pedro está conectando todas las bendiciones que él viene dando, mencionando y numerando a los creyentes, y ahora les dice, hermanos, por tanto que ustedes son elegidos, etcétera, 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 ahora ¿qué se espera de vosotros? ¿Qué se espera del creyente, hermanos? Las mencionaré. Sobriedad y fe, versículo 13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed
sobrios. Esperad por completo en la gracia. Es decir, el creyente debe ser sobrio, debe tener dominio propio, no debe ser esclavo de sus deseos, debe esperar en Él, en fe. Por lo tanto, hermanos, sean tal. Por lo tanto, versículo 14, obediencia y mortificación. Por lo tanto, hijos obedientes. Recordemos al inicio, ustedes fueron elegidos para obedecer, ¿Qué se espera de un creyente? ¿Qué Dios demanda de un creyente? Que sea obediente. También se espera que Él haga morir lo terrenal que hay en Él, o su naturaleza pecaminosa. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Hacer morir lo terrenal, los deseos pecaminosos que los gobernaban, de los cuales ustedes eran esclavos antes, dice Pedro. No andéis conforme a esto, no se conformen a estos deseos. Versículo 15 y 16. Por tanto, hermanos, santidad, versículo 15 y 16. Sean santos en toda vuestra manera de vivir, versículo 15. En toda vuestra manera de vivir, en todas las áreas, en todos los roles, en todos los lugares. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, lo que Pedro está comunicando acá es que el creyente debe vivir de una manera digna al llamado que ha recibido del Señor. La razón de la demanda de esta santidad nos la da el apóstol: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Versículo 17. Por tanto, hermanos, perseveremos en temor y temblor delante de Dios. Fíjense en las últimas palabras del verso 17. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero les dice a sus oyentes y a nosotros que somos como peregrinos. Él está exhortando a que el creyente persevere, camine, prosiga al blanco, adelante, con temor y con temblor, pues somos peregrinos. La pregunta es, hermanos, amigos, ¿vivimos como peregrinos? ¿Vivimos como peregrinos? ¿Estamos perseverando? ¿Estamos deseando la ciudad celestial? ¿Ver a nuestro Señor? Porque acá Pedro dice eso: conducíos en temor el tiempo de vuestra peregrinación. Ustedes son peregrinos, dice acá el apóstol. Ahora, hay otro fruto más, otra consecuencia más de estas bendiciones. La tenemos en el versículo 22. El amor entre los hermanos. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Vemos acá el amor como una marca del creyente, y especialmente el amor entre hermanos de la fe. Fíjense en esas palabras: el amor fraternal no fingido, un amor sin fingimiento, un amor sin hipocresía, y sobre todo un amor que venga de las entrañas mismas. Amamos unos a otros entrañablemente. Y acá quisiera traer la siguiente aplicación. Hermanos, si nosotros tuviéramos más presentes las bendiciones que Pedro enumeró, y que esas bendiciones las tiene un creyente, por ejemplo el hermano Alexander, cada uno de ustedes,
Eso nos impulsaría por naturaleza a amarnos más los unos a los otros. Un amor entrañable. Pongámonos a pensar en eso, hermanos. Piensen en un hermano suyo en la iglesia, o a la iglesia en general, a ustedes en Girón, o a nosotros en Bucaramanga, o a cualquier que sea creyente, y pensemos, esta persona ha sido elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esta persona Dios la ha hecho renacer y la ha hecho nacer de nuevo. Esta persona tiene una herencia incorruptible dada por Dios. Esta persona todos los días está siendo preservada por Dios mismo y guardada. Esta persona, Dios le da una fe que es más preciosa que el oro. Pensemos en cada una de esas bendiciones y traigámosla en el contexto de nuestras iglesias y nuestros hermanos. Y estoy seguro que si hacemos esto, nuestros fríos y duros corazones van a, de manera natural, amar, hermanos, entrañablemente. Por eso es que nosotros decimos amados del Señor. Un creyente es alguien amado por el Señor por gracia. La gracia ha sido derramada sobre él. Meditemos si nos estamos amando unos a otros entrañablemente. Versículo 18 al 21, de aquí mencionaré lo siguiente: el Redentor y el precio de la redención. El Redentor y el precio de la redención, y esto es supremamente importante. Pedro se dirige a sus destinatarios y les dice: hermanos, ustedes fueron rescatados de la esclavitud de vuestra antigua manera de vivir, pero ustedes no fueron rescatados con cosas corruptibles. Ustedes no fueron redimidos con oro, con plata, con dinero. Ustedes no fueron redimidos por algo de poco valor, les dice Pedro. ¿Cuál es el costo de la redención? Dice verso 19: ustedes fueron redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Este rescate, esta libertad, esta redención se logró a un muy alto costo, hermanos. No con cosas perecederas. Pensemos por un momento, hagamos el esfuerzo de meditar en esto. Lo que costó la redención de un creyente es la sangre preciosa del Hijo de Dios. Tenía que haber derramamiento de sangre, era necesario. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y no cualquier sangre, una sangre justa, una sangre sin mancha, como de un cordero sin contaminación, dice el versículo 19. Es la sangre del amado Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nuestro corazón se enfríe, pensemos en el costo de nuestra redención. Pensemos en lo que costó. No fue algo menor. Y si estás sin Cristo, ven a Él, porque esta sangre puede ser rociada sobre tu corazón también. Recordemos en los primeros versículos: ustedes fueron elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo. Si estás sin Cristo, ven a Él, y esta sangre puede salpicar tu corazón y limpiarte para siempre. Ven a Cristo y seréis verdaderamente libres. Experimentarás lo que es la verdadera libertad, la verdadera redención. Versículos 23 al 25, que son los versículos finales, el apóstol nos da una lección más, que creo que lo habíamos mencionado en la escuela bíblica. El instrumento de Dios es la palabra. Versículo 23: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra
de Dios, por la palabra de Dios. ¿Qué nos está enseñando acá el apóstol? Que el instrumento por excelencia que Dios usa es la palabra escrita. Hermanos, vimos en Génesis, por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por la escritura, por la palabra de Dios. Y lo mismo sucede con la nueva creación. ¿A qué me refiero con la nueva creación? Con el nuevo nacimiento. La misma palabra que en el Génesis dijo, hágase la luz, es la misma palabra que le da vida a un corazón muerto, que alumbra un corazón oscuro. Es por la palabra, dice acá el autor, que ustedes fueron renacidos. Y describe simplemente cómo es esa palabra, en contraste a nosotros los mortales, que somos como la hierba, la gloria del hombre como la flor que se cae, que perece, que es temporal. En contraste de todo eso, la palabra del Señor permanece para siempre y permanecerá para siempre. Esta palabra, termina el apóstol en el último versículo, esta palabra que está contenida en el Evangelio que os ha sido anunciado, el Evangelio que se está anunciando aquí en esta mañana, el Evangelio que anuncia las Escrituras. Termino rápidamente con 3 aplicaciones. Hermanos, quiera Dios que nos podamos unir a Pedro, a Pablo, al decir las siguientes palabras: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Efesios 1:3, Pablo hizo lo mismo. Cuando él consideró todo esto, él a lo último simplemente concluye: bendito seas, oh Señor, porque nos has bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y acá fíjense que Pedro hace lo mismo. Versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos consideraron estas bendiciones, meditaron en ellas, las atesoraron en sus corazones, ellos no podían hacer otra cosa que adorar y bendecir al Señor. Segundo, por supuesto, esto nos debe llevar a una gratitud. Lo vimos, por lo tanto, hermanos, todo esto de nada sirve si no nos conduce a gratitud, si no nos conduce a una obediencia real, a una obediencia práctica, si no nos conduce a santidad, si no nos conduce a alabanza al Señor. Pregunto en esta mañana, ¿vivimos conforme a lo que hemos recibido? Si estamos profesando la fe, ¿vivimos conforme a lo que hemos recibido del Señor? Y como les decía ahorita, hermanos, les ruego que pensemos en el costo de la redención. Pensemos en el costo de la redención. Miremos al Cordero de Dios. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Cuando él miró a Cristo, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, que lo perdona. Anhelemos pues su venida, amemos su palabra, amemos su evangelio, amemos las Escrituras. Fíjense cuántas cosas podemos extraer de la palabra del Señor, y que no son cosas del pasado, son cosas que nosotros, si hemos creído, sabemos que son verdaderas, porque las hemos experimentado también nosotros. De modo, hermanos, que vayamos a Dios en oración para glorificarle y agradecerle por sus muchas misericordias.